permiso para grabar. Creo que ya Ahí puse. está. Ahora puse Sí. grabar. ¿Se ve a grabar? Sí. Yo está veo grabando. nada más que mi pantalla por ahora, ¿no? La pantalla de... No, sí, sí, ya aparece el Pensé aviso que de ustedes grabando. podían grabar y que me habían pedido permiso para grabar, pero seguramente Ah, yo no, tengo que no. admitir. ¿Y después qué hago? Les mando ¿Cómo lo mando esto de la grabación? Ah, ni idea. Bueno, Buena después averiguo. pregunta. Después veo lo que... Cuando termina el Zoom, creo que le dice como que se va a generar el archivo de Sí. grabación y como que se le va a descargar y ahí después, bueno, usted ve si lo sube a YouTube o cómo. O lo manda por Bueno, algún después lado. veo cómo hago entonces. Listo. Entonces, vamos a hacer por ejemplo, para el F11 de X1 del IB, necesito una interpretación que va a ser el N con la asignación del F11 del NNN, que la definimos así, a N lo mandamos al N más 1. Necesito una valoración, que a las variables la mande algún elemento del dominio. Acá tengo el X1 al 3 y el X2 al 7. Entonces, el F11 de X1 va a ser, de acuerdo a la definición esta que quedó acá en el inciso C, va a ser la asignación del F1 aplicada, como acá tengo un solo término, porque es en una variable sola, la F1, el índice tiene aridad 1, entonces va a ser en X1 del IB. Pero la del X1 del IB hay que poner B de X1, entonces es AF1 en B de X1, el B de X1 está por acá arriba, que es 3, entonces el B de X1 es 3, seguimos acá, y después hacemos la asignación del F11 del NNN, que es hacer N más 1, entonces de 3 es 3 más 1, que es 4. Entonces acá vemos que el término en IB me da 4, que es un elemento del dominio. Y así se va aplicando en forma, digamos, inductiva, todos estos incisos para calcular para cualquier término. En este caso le habíamos hecho este término más largo, pero no lo voy a repasar todo de vuelta. Acá lo tienen todo escrito. Que era el F112, del F11, del X1, X2 y B, que nos había dado 11. Entonces, esa es la asignación en los términos. Después habíamos visto, una vez que yo tengo la asignación en los términos, lo que puedo hacer es definir cuándo una fórmula vale 1 o vale 0, o sea, cuándo es verdadera o cuándo es falsa. Entonces, también se hace en forma inductiva. Tengo una interpretación con dominio y asignación, una valoración. Entonces, para una fórmula F, se define en forma inductiva. Las fórmulas más pequeñas eran las fórmulas atómicas, o sea, F tiene esta forma, MI de T1TN. Entonces, ¿cómo se define en las fórmulas atómicas? Vamos a decir que es 1 si la N-upla formada por la evaluación en los términos, que es lo que vimos recién, de cada uno de estos términos que están acá, eso me forma una N-upla si pertenece a la asignación del P y M. El P y M tiene como elementos N-uplas, M-uplas en este caso. Entonces acá ya encontré un error chiquitito. Si acá es M, Dios, si acá es M, a ver si esto escribe mejor acá. Acá es M, ¿por qué no me escribe el lapicito? Se enojó conmigo. Bueno, vamos a sacar esto entonces. Si, esperen, vamos a hacerlo de otro color. Si acá es M, no me andan los marcadorcitos, pero yo tengo uno acá también, ¿no? Acá en el Zoom. Puedo usar el lápiz de acá. Si acá es M, acá tiene que ser M. Porque es una M-upla. Hay que poner los dos iguales, ¿entiende? Bueno, entonces, si tengo el P y M de T1-TM, sería, entonces lo que se define es que esto vale 1, si la M-upla formada por las asignaciones, que esto va a ser un elemento del dominio a la M,
pertenece a la asignación del P y M. En el caso de que la fórmula tenga la forma de la negación de una fórmula, entonces va a ser, como siempre, va a ser 1 si solo si la fórmula G da 0. La implicación lo mismo, la implicación es 1, en este caso lo definimos como 0 porque es más fácil. Es 0 si esta es 1 y esta es 0, como siempre la implicación es 0 si la primera, el antecedente es 0 y el antecedente es 1 y el consecuente es 0. También esto me da cuando es 1, ¿no? Es 1 si no pasa lo que dice acá. Y la más nueva es la del para todo, que esto es por ahí diferente de lo que uno está acostumbrado a hacer, pero en realidad dice lo mismo. Dice que el f y b es igual a 1 si para toda b', x equivalente a b, el a en y b' es igual a 1. Esto lo que quería decir es que la b y la b' coinciden en todas las variables que no sean x. Entonces, cuando yo digo que el para todo xa en y b es igual a 1, esto quiere decir que cuando yo cambio el valor de la x, siempre sigue dando 1. Entonces, esto es lo que está diciendo acá. Cuando yo cambio los valores de x, voy a tener valoraciones x equivalentes. No me interesan las valoraciones que valen en las otras variables, sino que cuando voy cambiando todos los valores de la x, entonces siempre me da 1. Por eso se define de esta manera. Para todas las que son x equivalentes, el a es el que tiene que dar siempre 1, entonces el para todo va a ser 1. Esas son definiciones. Con estas definiciones lo que habíamos hecho era esperen que ahora tengo que cambiar así, me tengo que acostumbrar a usar estos cositos. El ratón. Para lo que habíamos hecho era buscar el existencial en IB a partir del para todo. Como el existencial es no para todo no, entonces lo que habíamos deducido es que el existe A en IB es igual a 1, si solo si existe una valoración B' X equivalente a B, tal que el A en IB' es igual a 1. Cosa que si uno lo piensa es lo que pasa, ¿no? El existencial vale 1 si existe alguna que valga 1. Entonces, estas definiciones son las que vamos a usar para este ejemplo, ya lo había hecho, así que no lo voy a volver a hacer, voy a hacer el ejemplo 1.13. Entonces, vamos a considerar L' que tenga la letra 1, el P13, que es una letra de predicado, y vamos a... esperen que ahora me confundo con estas cosas. Vamos a considerar esta interpretación que tenga este dominio, 1, 2, 3, que el A1 lo mande al 2, que el P13 lo mande al 1, 1, 1, 2, 2, 2. El A de A1 tiene que ser un elemento en el dominio. El A de P3, 1, como tiene aridad 3, tiene que ser ternas. Tiene que estar en el dominio al cubo. Entonces, como el dominio es 1, 2, 3, sería un subconjunto de D por D por D. En este caso hemos tomado estos dos nada más. Entonces vamos a tomar una valoración que mande el x1 a 1 y el x2 a 2. Y el f, la fórmula, existe un x1 tal que p3,1 de x1, x2 a 1. Y vamos a ver qué pasa con el existe x1 tal que p3,1 de x1, x2 a 1 en IB. Siempre yo les había dicho que uno empieza poniendo uno de estas dos cosas, o pone 1 o pone 0 acá, y ahí empieza a analizar. Entonces, supongamos que le existe P3,1 de x1, x2 a 1 vale 1. Entonces, la definición dice, existe una valoración B', x1 equivalente a B, tal que el P3,1 de x1, x2 a 1 en IB' es igual a 1. Esa es la definición del existencial. Entonces, ahora tenemos que usar la definición de la próxima parte que aparece acá, que sería que el P3,1 del IB es igual a 1, que quedó del otro lado el 1. Entonces,
ahora usamos la definición del P31, que es la que está arriba. Esta, la primera, el inciso A. Esto vale 1 si la asignación en los términos pertenece a la asignación de la letra de, P de predicado. Entonces, el P12 de F1, X1 en X2 en el IB' va a valer 1 si acá tengo el F1 en X1 en IB' y el X2 en IB' pertenece a la asignación del P12. Esa es la definición. Entonces, ahora uso la F11 de X1 en IB', que es parecida a la que hicimos antes, la que di de ejemplo, y el X2 en IB'. El X2 en IB' es B' en X2, y el F1 de X1 en IB' es la asignación de la función, es la asignación del F1, de 1, 1, en la asignación del X1, en el IB', así, ¿no? Calculada acá. El F11 lo que hace acá, ¿dónde está el F11? Era la del ejemplo 1.9, así que la F11 del ejemplo 1.9 lo que hace es a n lo manda al n más 1. Lo que tiene este lapicito que se queda ahí, ¿no? Se queda en la pantalla. Entonces se me hace lío acá. Igual me Bueno, parece que ahora puede usar el lápiz del PDF porque no le anda cuando quiere escribir arriba de lo que ya está resaltado en amarillo. Pero si escribe sobre lo blanco, deberían darle. bueno, gracias. Entonces vamos a ver con para hacer ¿no? El F11 del X1, tengo que hacer la asignación en el F11, que es sumar 1, en la asignación del B1. La asignación del B1 es B' en X1, que sería esto. Y la F1 lo que hace es sumar 1. Y la asignación en el B' de X2 es la asignación en el IB' de X2 es B' de X2. Entonces me queda este par ordenado, y como esto da 1 acá, entonces quiere decir cuando pertenece es cuando estoy poniendo que este par pertenece. Entonces ahora tengo que ver que esto valga para toda valoración B', X equivalente a B. Entonces, como es X equivalente X, acá también tengo una cosa que está mal, X1 acá. Yo creí que había corregido todo, pero parece que todavía me siguen pareciendo cosas. Porque cuando es para todo X1, es para X1 equivalentes. Entonces, como el B' en X1, el B' es X equivalente a B, sería, el B' en X2 es igual a B' al B en X2. Porque las que son X1 equivalentes quiere decir que valen lo mismo en las que no son X1. Entonces el B' en X2 es igual a B en X2, y el B en X2 tengo que ir a buscar cuánto valía porque era en el ejemplo 1.9. El B en X2 valía 7. Entonces vale 7. El B' dice para toda B' X1 equivalente a B, es B' de X1 más 1 igual, porque en la asignación del P2 era la igualdad. Entonces tiene que ser la primera coordenada igual a la segunda, esta vale 7, tendría que ser B' de X1 más 1 igual a 7, para todas las que son X1 equivalentes. Pero en este caso el dominio era los naturales, entonces
todas las que son x1 equivalentes en x1 pueden tomar cualquier valor de los naturales. Pero para que esta me dé 1, la única situación que puedo tomar es que esta sea 6. Entonces, si esta es 6, me va a dar 7, pero acá necesito que sea para todas, entonces esto no se cumple para todas. Entonces el f de ib es 0. Esa era la que habíamos hecho la clase pasada. La que estabas empezando a hacer ahora, que sería esta, que teníamos el i de dA con d 1, 2, 3, el a en a1 igual a 2, el a en p1, 3 igual a 1, 1 y 2, 2, 2, y b la valoración que al x1 lo manda al 1 y al x2 al 2, y la f esta, ¿no? La existe de p3, 1 de x1, x2 a 1. Les volví a explicar lo que había explicado la clase pasada, que en realidad yo quería empezar por esta, pero me confundí, así que bueno, ahora sí vamos a hacer esta. Entonces existe x1 de p3, 1 de x1, x2 a 1 en ib. Otra vez el existencial diría, existe una valoración x1 equivalente a b, tal que p3, 1 de x1, x2 a 1 en ib' sea 1. Entonces, otra vez necesito la evaluación en este, evaluación en este, evaluación en este, en el ib' que pertenezca a la asignación del p1,3, esa por definición. Entonces ya sabemos que el x1 en ib' es el b' en x1. El x2 en ib' es el b' en x2. Y cuando son constantes, es la asignación en la constante. Entonces tenemos que fijarnos cuánto es la asignación en la constante, que en este caso es 2, o sea, esto sería igual a 2. La otra, como b' en x2 es igual a b en x2, porque son x1 equivalentes, entonces esto es igual a b en x2, y b en x2 acá arriba dice que es 2. Entonces tengo que esta tresupla, que es b' en x1, 2, 2, tiene que pertenecer a la asignación de P3. Si existe una b' que haga esto, entonces efectivamente el existencial va a ser 1. En este caso la asignación de P3 es 1, 1, 1 y 2, 2, 2. Entonces basta con tomar el b' de x1 igual a 2, entonces como dice acá abajo, puedo tomar una b' que sea x equivalente a b, y que tenga el b' de x1 igual a 2, entonces se va a cumplir. Si esto se cumple, lo último que hemos llegado, entonces el f en ib es igual a 1. Entonces acá sí el existencial es 1, y lo que vamos a hacer a continuación es tomar el mismo caso, pero vamos a cambiar la valoración. En vez de tomar esta b, vamos a tomar una w, que al x1 lo mande al 1 y al x2 lo mande a 3. Entonces, si planteamos todo lo mismo, el existencial, pero ahora en w, acá también es x1. Entonces, si el existencial es 1, existe una valoración w', x1 equivalente a w, tal que esta vale 1. Entonces, existe una w', x1 equivalente a w, tal que la asignación del x1, la asignación del x2, o la evaluación en el a1, lo mismo que antes, esta tiene que pertenecer a la asignación del P3. Entonces, esta es w' en x1, esta es w' en x2, y esta es la asignación en el a1. Entonces, la w' es x1 equivalente a w, así que esta es igual a w de x2, y esta es la asignación en el a1, que era 2. Entonces, la w en el x2 es 3. Entonces necesito que w' de x1, 3, 2, esté en la asignación de P3. Pero la asignación de P3 es esta que está acá arriba, es 1, 1, 1 y 2, 2, 2. No tengo ninguna que tenga un valor 3 y después 2. Entonces, no va a existir una w' de x1 que haga que este valor 3 y 2 esté en la asignación de P3. Entonces, al no existir una w'
x1 equivalente a W, que haga que esto esté en la asignación de P3, me hace que este existencial en esta W nueva que hemos definido acá sea 0. Entonces ahora la F en IW es 0. Entonces, este ejemplo, ¿para qué lo he puesto? Porque tengo la misma fórmula acá y acá, que con una W me dio 1 y con la otra me dio 0, ¿no? Una me da 1 y la otra me da 0. Entonces, si bien es la misma interpretación I, cuando le cambio la valoración, puede ser que una vez me dé 1 y que otra vez me dé 0. Entonces, la misma fórmula en la interpretación I depende de la valoración que le ponga, si me va a dar 1 o 0. En este caso me dio una 1 y otra 0. Entonces, ahora vamos a dar definiciones que tienen que ver con esto. La primera definición es si tengo una fórmula y una interpretación, y B es una valoración en I, tal que la F en IB igual 1, vamos a decir que B satisface F, o sea que la valoración satisface la fórmula, o que F es verdadera en esa valoración. Cuando decimos que F satisface la interpretación, o que I satisface F, es cuando se satisface para todas las valoraciones. Si es para todas las valoraciones, entonces vamos a escribir así, que I satisface F. Entonces, cuando es para una valoración sola, decimos que esa valoración satisface F. Eso es lo que no podía hacer. Y cuando es para todas las valoraciones, decimos que la interpretación satisface F. Entonces, tenemos el concepto de también cuando F es falsa en la interpretación, y eso lo vamos a definir cuando F es falsa, cuando no F es verdadera, que sería lo de arriba. Entonces, cuando es verdadera, la no F, cuando I satisface no F. En este caso, no me gusta, vamos a elegir otro. Cuando definimos de esta manera falsa y verdadera, podría ser que una fórmula no sea ni verdadera ni falsa en una interpretación. Porque en el caso que vimos recién, teníamos una fórmula que una interpretación, el caso último que vimos con el existencial, teníamos una fórmula que en una interpretación me daba 1 y en una interpretación me daba 0. Entonces esa fórmula no es verdadera porque no vale para todos 1, pero tampoco vale para todos 1 el no F, porque me pasaría el no F en la que me dio 0 la primera me va a dar 1, y en la que me dio 1 la segunda me va a dar 0, o al revés, no sé cómo lo puse. Entonces puede ser que una fórmula no sea verdadera ni falsa en una interpretación. Sí puede ser, siempre va a ser verdadera o falsa si yo estoy hablando de la interpretación y la valoración. Si pongo interpretación y valoración, va a ser 0 o va a ser 1. Pero en la interpretación en general, puede ser que no sea verdadera ni falsa, que existan valoraciones que dan 0 y que existan valoraciones que dan 1. Esta proposición es para comparar, digamos, cuando una interpretación da 1 en una fórmula y que también sigue dando 1 cuando le agrego para todos adelante. Entonces, el inciso 1, que es el que vamos a probar, dice que si una fórmula es verdadera en una interpretación, entonces también es verdadera el para todo x1 f. Y donde el para todo x1 es para cualquier variable x1, en este caso le hemos puesto. Entonces, ¿cómo sería la prueba? Entonces, dijimos que I satisface F si para toda valoración B, F en IB es igual a 1. Esa es la definición de cuando una fórmula se satisface en una interpretación. Como vale para toda valoración, entonces vale para todas las valoraciones B' que son x1 equivalentes a B. El F en IB' también vale 1.
Pero cuando digo que para toda valoración B', X equivalente a B, esto vale 1, en particular, la valoración B es X1 equivalente a B, porque lo que dice la definición de ser X1 equivalentes es que valen lo mismo en las variables que no son X1, pero podría valer igual en la que es X1, entonces si vale igual en la que es X1 y en las demás también, la B' podría ser la misma B. Entonces para toda valoración B, para todo X1B sería la definición, para toda B', X1 equivalente a B, es la definición de que para toda B, para toda valoración B, para todo X1 Fn y B es igual a 1. Entonces, y esto significa que el I satisface para todo X1F. Recíprocamente, si el I satisface para todo X1F, entonces la definición quiere decir que esto se satisface para toda valoración B, por la definición de que el I satisface la fórmula. Entonces, en particular, si satisface para todas las valoraciones, el para todo X1F, entonces para toda valoración B', X1 equivalente a B, se satisface el F en IB', por la definición del para todo X1. Y en particular, como se satisface para todas las B', entonces se satisface para todas las B. Entonces siempre el F en IB es 1, entonces el I satisface F. Esto sería cuando pongo en una variable sola. Si yo quiero poner más, como dice el inciso 2, lo puedo hacer por inducción, suponiendo que puse n-1 variables y puedo agregar otra por el inciso X1. Así que esto lo dejé para que lo hagan ustedes por inducción, pero se hace solo con un proceso inductivo y usando que puedo poner una variable más con el inciso 1. Lo que sigue es la definición de sustitución. Si yo tengo una fórmula A, en este cálculo de predicados, esta fórmula va a ser sustitución de una fórmula estrella en el cálculo proposicional. O sea, estoy juntando lo que es el cálculo de predicados con el cálculo proposicional. Si cuando yo tengo la fórmula estrella en el cálculo proposicional y reemplazo las variables proposicionales de A estrella por sus fórmulas de A, obtengo A. Para aclarar un ejemplo, supongamos que tengo la fórmula A, que es toda esta fórmula. Para todo X, para todo Y existe Z, P de XY y Q de XZ, entonces para todo X existe Y, R de XY. Entonces esta fórmula tiene una implicación. Esa implicación, que sería esta, me separa en dos partes, digamos, la fórmula, en la parte del antecedente y el consecuente. Entonces yo podría pensar que puedo tomar una fórmula que sea A estrella, P implica Q del cálculo proposicional, y en el lugar de P pongo todo esto, que es el antecedente de mi fórmula A, y en el lugar Q pongo esto, para todo X existe un Y, R de XY. Entonces cuando yo P lo reemplazo por el antecedente y Q lo reemplazo por el consecuente de la fórmula A partir de estrella obtengo A. Eso sería que A es sustitución de A estrella. Pero el A estrella también la podría pensar como que es una fórmula P, solo la variable P, y que el P lo reemplazo por todo A. Entonces también a partir de esta P, yo obtengo, reemplazando P por todo A, el A que tenía. Entonces la sustitución podría ser que A sea sustitución de la estrella primera o de la estrella segunda, y no hay más posibilidades de encontrar A estrellas para obtener el A. Pero siempre A es Profe, sustitución. te hago una pregunta, discúlpame. Sí. En el ejemplo ese que vos tenés, ¿el existencial abarcaría solamente a la P? No. Sí, acá sí. Pero está para todo, y el existencial en P y Q. Sí. En P y en Q también. El existencial de Z es para P.
Sí, y Bien, después listo. Q y Q de Z esa parte, sí. Perfecto. De Gracias. todas maneras no puedo separar la fórmula, digamos, para poner otra A estrella diferente, por más que el existencial esté solo para P, porque la podría separar, las subfórmulas serían el antecedente y el consecuente nada más. No sé si era por eso o para saber cómo era la fórmula. El próximo ejemplo. Si ahora A es toda esta fórmula para todo XP de X implica, Q de XZ implica para todo XP de X, esta fórmula, digamos, tiene una implicación y después dentro del corchete otra implicación. Entonces, podríamos pensar que la estrella sea P, como dije antes, y reemplazar toda la fórmula A, el P por toda la fórmula A, entonces obtenemos el A, pero también podría tomar esta otra A estrella, que es P implica Q implica P, porque acá este es igual que este. Entonces podría ser el P reemplazado por el para todo XP de X, y el Q reemplazado por Q de XZ. Entonces, a partir de esta otra estrella, también voy a obtener la fórmula A. Esto es para que vean que una fórmula A puede ser sustitución de varias fórmulas en el cálculo proposicional. Porque ahora viene la definición de lo que vamos a llamar en el cálculo de predicados una tautología. La tautología del cálculo de predicados no tiene la misma definición que la tautología en el cálculo proposicional. Una fórmula en el cálculo de predicados o en este lenguaje de L se llama una tautología si existe, que esto es importante, una fórmula A estrella que es tautología de L del cálculo proposicional y A es sustitución de A estrella. Entonces existe, es importante, y que sea tautología también es importante. Entonces, por ejemplo, la que vimos último, vamos a borrar un poco, la que vimos último de todos, tenía dos sustituciones. Una que era por el A igual a P, A estrella igual a P, y la otra era A estrella igual a P implica Q implica P. El solo P no es una tautología en el cálculo proposicional, pero esta segunda sí es una tautología, P implica Q implica P. Como existe una A estrella que es una tautología y yo al A la puedo obtener reemplazando en esta tautología, entonces esta se llama una tautología, pero ahora del cálculo de predicados. Ahora es de este L, que es el lenguaje del cálculo de predicados. Entonces, por más que existan otras que no son, como esta no es tautología, si hay una tautología y yo al A lo obtengo por la sustitución en esa tautología, entonces ahí sí se llama una tautología en el cálculo de predicados. Que es lo que dice acá en el ejemplo 1.20, que la del 1.8 en este reemplazo me dice que es una tautología. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Alguno que diga sí, porque ahora vamos a ver una proposición. La proposición dice que si A es una fórmula de L y esa fórmula es sustitución de otra en el cálculo proposicional, y esta fórmula estrella tiene variables proposicionales P1, Pn, y lo que hice es reemplazar el P1 por A1, el P2 por A2, el Pn por An. Entonces, a partir de estrella, obtuve A de esta forma, reemplazando P1 por A1, Pn por An. Después tengo una interpretación y una valoración. Acá en el cálculo de predicados, las valoraciones van desde las variables al dominio del I. Entonces lo que vamos a definir es una valoración, que también tiene otra definición, en el cálculo
proposicional. Las valoraciones en el cálculo proposicional iban desde las variables, pero acá las variables acá son las letras del cálculo proposicional, y estas iban al 0 o al 1. Entonces la valoración en el cálculo de predicados va de las variables que son x1, x2, x3 al dominio, y las valoraciones en el cálculo proposicional van de P1, P2, P3 al 0, 1. Entonces la que vamos a definir es esta, la B', que vamos a decir a dónde va cada PI. Las PI son estas que están acá arriba, P1 hasta Pn. Vamos a decir que B' de PI va a ir a 1, si cuando yo hago la asignación en AI, de IB, me va a dar 1, con esta otra B. Y B' en PI va a dar 0, si la asignación en IB me da 0. Entonces, como esta es un dato, digamos, de una hipótesis, puedo definir esta otra en las PI. Y el resultado dice que la fórmula A, en el cálculo de predicados, da 1, en el IB, que era la evaluación del I, si esta B' en la A estrella da 1. La A estrella era la que, sustituyendo una estrella, obtengo el A. Entonces acá lo que estoy relacionando es una fórmula del cálculo de predicados con una fórmula del cálculo proposicional, y una valoración en el cálculo de predicados con una valoración en el cálculo proposicional. Acá cuando tengo una valoración en el cálculo de predicados siempre va a depender de una interpretación. Entonces lo vamos a probar en este caso, como tenemos fórmulas en el cálculo proposicional, vamos a tener la longitud de esa fórmula, y sobre la longitud de esa fórmula es que vamos a hacer la inducción. Entonces, si la longitud de la fórmula es 1, acá estamos en el cálculo proposicional, entonces como hemos dicho que la A estrella tiene variables P1, Pn, si tiene longitud 1, va a ser solo la variable P1. Como la fórmula A se obtiene reemplazando P1 por A1, la fórmula A va a ser A1. Porque esta solo es P1, entonces esta solo es A1. La definición de B' dice que si yo tengo que el A en IB, que en este caso es el A1 en IB, da 1, ¿no? Acá arriba, en este lugar. Si la A1 en IB da 1, entonces B' en P1 da 1, que es lo que hemos puesto acá. Y lo que queríamos probar era eso, ¿no? Que si A en IB da 1, el B' en P1 da igual a 1, que es la estrella. Entonces, para la longitud 1 es por la definición directamente de la B'. La hipótesis inductiva, entonces, diría que para toda fórmula B de longitud menor a n, con n mayor que 1, si B es sustitución de B estrella, entonces el B en IB da 1, si B' en B estrella da 1. Y consideramos una fórmula A estrella de longitud n, entonces tenemos los siguientes casos. El A estrella puede ser un B estrella, o puede ser una fórmula del tipo implica, B estrella implica C estrella. Como el A lo obtenemos reemplazando P1 por A1, P2 por A2, Pn por An, entonces cuando reemplazamos de la misma forma en B estrella, vamos a tener un B, y si reemplazamos en esta otra fórmula en C estrella, vamos a tener un C. Estas son fórmulas obtenidas a partir de B estrella y de C estrella, por la misma sustitución que hicimos en la estrella, o sea, por P1 por A1, P2 por A2, Pn por An. Entonces, en el caso de que el A sea de la forma no B, el A en IB es lo mismo que el no B en IB, pero si este da 1, entonces el B en IB da 0, y la hipótesis inductiva dice que el B en IB da 1 si solo si B' en B estrella da 1. Como acá este da 0, el B' en IB da 0, entonces por la hipótesis inductiva, si este da 0, el B' en B estrella da 0.
De aquí, si yo hago B' en la estrella, como la estrella es no B estrella, entonces tengo que B' en no B estrella da 1, entonces tengo que B' en la estrella, que era no B estrella, da 1. Entonces ya estaría, ¿no? Que la en IB da 1, si solo si B' en el no B estrella da 1. Para el caso B, que el A es de la forma A implica C, entonces procedo de la misma forma, el A en IB da 0, si solo si este es 1 y este es 0, porque es la implicación. Y por hipótesis inductiva, tengo que el IB da 1 si el B' da 1, y el C en IB da 0 si el B' en C estrella da 0. Entonces, como el A estrella es la implicación, este da 1 y este da 0, entonces esta da 0. Entonces, el A en IB da 0, si solo si la B' en la A estrella me da 0. Y eso completa la demostración. Entonces volvemos a ver la proposición. La proposición lo que hace es, toma una fórmula que viene por sustitución de una fórmula en el cálculo proposicional, y a partir de una interpretación y una valoración, define una valoración en el cálculo proposicional. Y lo que hace es relacionar el valor, digamos, que tiene la fórmula en el IB con la fórmula de la cual sustituí en el B'. Entonces dice que las dos valen iguales, que si esta vale verdadera, esta también va a ser verdadera. Entonces, esto nos va a servir para la proposición que sigue. Vamos a probar que si yo tengo una tautología en L, entonces cualquier interpretación va a satisfacer esa tautología. Y la prueba sale de la siguiente forma. Si yo tengo una tautología A, la definición de tautología decía que existe una fórmula A estrella, esta directamente es la definición, existe una fórmula estrella que es tautología de L, y el A es sustitución de la estrella. Entonces, si es una interpretación, tomo una valoración, hago el procedimiento que hice en la proposición anterior. Si tomo una interpretación, tomo cualquier valoración B en I, y puedo definirme la B' como hice en la demostración y en la proposición anterior, y en la proposición anterior decía que el A en IB vale lo mismo que B' en A estrella. Pero la B' en A estrella es 1 porque la estrella es una tautología. Entonces también el I en IB vale 1, porque esta vale 1. Entonces el A en IB vale 1. Para cualquier valoración, porque acá no puse ninguna valoración particular. Dada una valoración, me construyo la B', cualquier B' en A estrella me va a dar 1, entonces A en IB para cualquier B me va a dar 1. Entonces, si todas dan 1, la I satisface A. Esto vale entonces para las tautologías. Aquí, una A tautología y satisface A para cualquier interpretación. Entonces, esto es más o menos lo que uno quiere de las tautologías, ¿no? Que se satisfagan siempre. Nada más que la definición de las tautologías acá es esta otra nueva, que es una sustitución de una tautología en el cálculo proposicional. La definición que sigue es de cerrada. Una fórmula en el cálculo de predicados la vamos a llamar cerrada, muchas veces también se dice que es una sentencia, si no tiene variables libres. O sea, todas las variables están afectadas por algún cuantificador. Entonces, en ese caso decimos que es cerrada. Y esta otra proposición es para decir qué pasa con esas fórmulas que son cerradas, pero para eso vamos a tratar con una fórmula que tenga variables libres. Entonces, si yo tomo una interpretación en L y hago una fórmula,
Esa fórmula quiero que las únicas variables libres sean x1 hasta xm. Entonces tomo dos valoraciones, pero que en esas variables libres sea la misma, o sea, b de xy sea igual a w de xy para todas esas variables libres. Entonces voy a tener dos cosas. Primero, que si yo tomo un término y tomo esa que hemos llamado la evaluación en el término, en la variable, en la valoración b, me va a dar lo mismo que la evaluación en el término con la valoración w. Y segundo, que el a en ib va a valer lo mismo que el a en iw. Entonces, si tengo dos valoraciones que coincidan en las variables libres, la fórmula va a valer lo mismo en esas dos valoraciones. O sea, van a ser las dos verdaderas o las dos van a ser falsas. Entonces, salteándome por un momento la prueba, que es todo esto, vamos a obtener este corolario, que si A es una fórmula cerrada y una interpretación, si tomamos dos valoraciones cualesquiera, entonces si la fórmula es cerrada, no tiene variables libres porque es la definición. La proposición anterior dice que si las dos valoraciones coinciden en las variables libres dan lo mismo, la A en IB que la A en IW. Pero acá, como la B y la W no voy a poder decir si coinciden las variables libres o no, porque no tiene, entonces la A en IB va a ser igual a la A en IW. Esto es importante porque las fórmulas cerradas, las que no tienen variables libres, no tienen la posibilidad de encontrar una W y una B que esto me dé distinto. Quiere decir que la fórmula no depende que sea verdadera o que sea falsa de la valoración, porque en cualquier valoración siempre va a ser 1 o siempre va a ser 0. Si la fórmula es cerrada, entonces no tengo la posibilidad de hacer como en el ejemplo que hice antes, donde encuentré una valoración que me dio 0 y una valoración que me dio 1. Si la fórmula es cerrada, siempre va a dar 0 o siempre va a dar 1. Entonces, eso es lo que quería rescatar de esto, que lo vamos a hacer, la prueba la vamos a hacer la próxima clase, porque es larga, como ven. Entonces, lo que quería rescatar es dos cosas, ¿no? Que si tengo que coinciden las variables libres, entonces da lo mismo en la fórmula, o las dos son verdaderas o las dos son falsas, y si no tiene variables libres, entonces siempre va a ser igual. En lo que sigo es la definición de lógicamente válida. Una fórmula se dice lógicamente válida, esto es lo que vamos a usar mucho a partir de ahora, si para toda interpretación A vale en la interpretación. Recuerdo la definición de que quería decir que A vale en la interpretación, es que para toda valoración A en IB vale 1. La anotación es esta. No confundir, porque esta notación para el cálculo proposicional era para decir que es tautología. Ahora es para decir que es lógicamente válida. Y si pensamos un poco, es algo como lo equivalente a el cálculo proposicional, porque en el cálculo proposicional una tautología es que siempre era 1. Y acá, lógicamente válida, es que para toda interpretación y toda valoración el A vale 1. Entonces, es lo que nos interesa acá en el cálculo de predicados. Si siempre vale 1, entonces la vamos a llamar lógicamente válida. Por un lado, las tautologías, que son esas que hemos dicho que son reemplazo de fórmulas que son tautologías en el cálculo proposicional, tienen esa propiedad, son lógicamente válidas. Eso sale de la proposición 1.22, que demostramos hoy. La proposición 1.22, que me la pasé,
decía que si es una tautología y es una interpretación cualquiera, en I vale A. Entonces, esta es la definición justo de que es lógicamente válida, que para toda interpretación valga. Entonces, las tautologías son un caso particular de fórmulas lógicamente válidas. Pero la recíproca no vale. Si son lógicamente válidas, no siempre son tautologías. Puede ser que una fórmula sea lógicamente válida y que no sea tautología. Por ejemplo, tenemos esta fórmula: para todo xp de x existe un xp de x. Esa fórmula se puede probar que es lógicamente válida y que no es tautología. Entonces, lo que viene ahora, las tautologías son lógicamente válidas, las lógicamente válidas no son tautologías. Entonces lo que tenemos es una cantidad de fórmulas que son tautologías, una cantidad de fórmulas que son lógicamente válidas, y más fórmulas que están afuera, que no son ni tautologías ni lógicamente válidas, que son todas las fórmulas que tenemos del cálculo de predicados. Nosotros en el cálculo proposicional lo que probamos es que las tautologías son los teoremas del sistema. En el capítulo siguiente, digamos en la unidad 4, lo que vamos a probar es que en este cálculo de predicados, las que vamos a hacer los teoremas van a ser las lógicamente válidas. Entonces, para el capítulo que viene, lo que vamos a probar es que los teoremas de ese sistema andan por acá. Las tautologías van a ser teoremas, pero hay más fórmulas que andan por acá que también van a ser teoremas, y son estas las que valen en cualquier interpretación para todas las valoraciones de esa interpretación. Bueno, les doy este par de definiciones, así quedamos acá en consecuencia lógica. Una fórmula se dice realizable, estas son definiciones diferentes, si existe, no si para todas, si existe una interpretación y una valoración que la haga uno. Y dos fórmulas se dicen iguales, en realidad no son iguales, son como equivalentes, si para toda interpretación y para toda valoración A en B es igual a B en B. Esto es como lo similar en el cálculo proposicional, que decía que dos fórmulas son iguales si para una valoración B de A es, para toda valoración, perdón, B de A es igual a B de B. Acá es para toda interpretación y para toda valoración tienen que ser iguales. Entonces, algo equivalente para decir es que son iguales si esta fórmula, el A sí solo si B, es lógicamente válida. Porque esta fórmula es lógicamente válida justamente si el A en B y el B en B son iguales. Entonces, eso es algo para probarlo, pero es equivalente a la definición. Bueno, ya que esto también se va a cortar, vamos a dejar acá, en la parte de consecuencia lógica, y ya tienen la definición de lógicamente válida, y me queda por hacer entonces este teorema, que lo quería hacer porque se hace por inducción, y hay que hacer algo que también se suele hacer en otros procedimientos, que es, como lo mismo que se demuestra para la fórmula, primero se demuestra para los términos. Bien, fíjense acá, es A en B igual a A en IW, y este es un término, donde el término en IB es igual al término en IW. Entonces, para probar para las fórmulas, lo voy a necesitar primero para los términos, entonces hay que probarlo para los términos y después recién para las fórmulas. Los términos en A y B son elementos del dominio, y acá esto es los dos valen 0 o los dos valen 1. Esa es la diferencia. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando quiero ver si una si una fórmula es lógicamente válida, entonces un camino que yo tendría, por ejemplo, es ver si es una tautología. En Sí. caso que lo sea,
puedo decir que es lógicamente válida. Pero Sí. en caso de que no lo sea, ¿cómo puedo tener una herramienta para... Tenés que poner así, tenés que poner la fórmula en IB, donde B no es ninguna en particular. O sea, si yo Bien, quiero saber si es lógicamente válida, el I no tiene que ser ninguno en particular, porque es para todo I y exacto. para toda B. Tenés que poner A en IB y trabajarlo como si conocieras el I y el B, pero en forma particular, va a ser cualquiera. El A y B, Bien, empiezo A en IB igual 1, sí, solo sí, y hago todas las definiciones que conozco, y tengo que llegar al final, donde tengo también que estudiar a ver si para cualquier I y para cualquier B, lo que llegué al final se satisface o no. Pero en ese caso no perfecto. tengo un I particular y un B particular, sino cualquiera. Claro. Y por ejemplo, si estoy haciendo una fórmula atómica, me quedaría que los términos en IB tienen que pertenecer a la interpretación de mi letra de predicado, digamos. Sí, mira, podemos hacer esta que yo dije que es lógicamente válida. No sé cuánto tiempo me queda, pero la podemos hacer. Esa es así, ¿no? Para todo X, P de X implica existe X, P de X. Yo quiero ver que esta es lógicamente válida. Entonces tomo una interpretación cualquiera y tomo una valoración cualquiera. Entonces, supongo que esto vale 1. En este caso, como esto es una implicación, puedo hacerlo de otra forma, que en general las implicaciones se hacen así. Como yo quiero ver que esta implicación vale 1, si el antecedente vale 1, la implicación tendría que va a valer 1 si esta vale 1, ¿no es cierto? Es la definición de la implicación. La definición de la Sí, implicación dice que esto vale 0, si solo si esta vale 0 y esta vale 1, perdón, y esta vale 0. Entonces, si esta vale 1, esta tendría que valer 1. Pero si esta vale 0, no me importa qué valor tiene el otro, ¿no? Podía ser 1 o 0, y siempre esta va a valer 1 y esta también. Entonces, para tratar una implicación, lo que se trata es ver que si esta vale 1, esta también. ¿Se entiende? Es como una implicación sí, cualquiera. Si esta vale 0, ya sé que vale 1. Entonces, para estudiar esto, lo que vamos a ver es que si para todo x, p de x vale 1, entonces el existe x, p de x también. En cualquier interpretación y en cualquier valoración. Esta es fácil en particular, pero bueno, es para un ejemplo. Entonces, si yo pruebo que esto vale 1, entonces el existe x, p de x también vale 1, entonces la implicación va a valer 1. En general las implicaciones se hacen así, se supone el antecedente 1 y se demuestra que el consecuente vale 1 en IB. Ahora se usa la definición, el para todo x, p de x en IB vale 1, si para toda valoración, no voy a escribir todo porque soy malísima escribiendo con esto, para toda, voy a poner W', x equivalente a B, entonces el P de X tiene que ser 1 en IB'. Esa es la definición del para todo. Pero yo quiero probar que el existe X, P de X vale 1. Entonces en este caso solo tengo que usar esto. Como esto vale para todos, entonces en particular existe una B', X equivalente a B, tal que el P de X en B' es 1. Y el existe una B', X equivalente a B, tal que P de X en IB' es la definición del existencial. Entonces el existe X, P de X en IB es 1.
Y acá fíjate que yo no definí nunca el I ni el B. Lo hice en general, para cualquier I, para cualquier B, si este da 1, este también. Entonces la implicación Claro, da 1. perfecto. Y en general se trata así. Se trata con cualquier I, cualquier B, y trato de usar las definiciones. Esta es fácil, porque a veces hay que definir la B' o ver cuál es la que existe. Como justo la definición sale como vale para todo, vale para una, digamos. Pero la forma de tratarlos de esta manera. Tomo cualquier I, cualquier B y lo hago en general. Perfecto. Entonces, esa es la manera. Tienen bastantes ejemplos después en la práctica. ¿Alguna pregunta más? Yo no. ¿No? Bueno, entonces dejamos acá en consecuencia lógica y nos falta la proposición esa que dejamos sin probar. 94. Fabiana me dijo que si nos atrasamos un poco, que por lo visto estamos un poco atrasados también por ustedes que van un poco atrasados en la práctica, por ahí podía correr un poquito el parcial. Así que supongo que eso va a hablar con ustedes después. En vez de ser el 9, creo que era. Sí. ¿Era el 9? Sí, sí, El era el 9, sí, 9. sí, el 9. Ponerlo el Sí, lunes, sí. lunes o martes de la próxima semana, la que sigue. Sí, algo nos había comentado igual, pero todavía no sabía. Claro, porque ¿Qué iba a ser? también yo le dije que mi teoría era larga y que no sabía si la iba a poder dar toda, como para que lleguen a ver todo. Y bueno, por ejemplo, hoy con este problema empezamos más tarde. Yo pensaba dar también consecuencia lógica, y también la proposición que dejé en el aire, pero no la voy a dar. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, ¿no? No. Entonces, si no tienen más preguntas, vamos a recordar que el miércoles es 9:30, Perfecto. así que entramos 9:30. Bien. Si no podemos por el BBB, le mando a Nico otra vez una dirección de Zoom y vemos cómo hacemos. ¿Mm? Perfecto. Muy bien, entonces tengo que poner algo así como dejar de grabar y ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se hace con esto, detener?